Vemos en este vídeo cómo crear bloques reutilizables con Gutenberg. Gutenberg es el editor de bloques que empezó a incorporarse en la versión 5.0 de WordPress y actualmente en las versiones estables de la rama 6 es el editor nativo por defecto. Es decir, cuando instalas WordPress 6, la versión que corresponda, te encuentras que el editor clásico ya no existe y en su lugar encontrarás el editor de bloques, que es sobre el que versa este vídeo. Inicialmente vamos a crear un grupo de bloques y convertirlo en bloque reutilizable, de manera que un bloque que tenga una estructura, que puede ser un título, una imagen, una serie de párrafos H1, H2, H3, lo que corresponda, podamos agruparlo y guardarlo para futuros usos en nuevas publicaciones o inclusive exportarlo en formato JSON para utilizarlo en otros sitios web de WordPress rama 6 con el editor de bloques Gutenberg. Siempre es importante que, sobre todo si tienes el sitio web en producción, antes de realizar este tipo de tareas, aunque son relativamente sencillas, hagas una copia de seguridad con alguno de los plugins que utilices habitualmente por si acaso. Entonces vamos a crear una entrada en la que vamos a gestionar una estructura básica viable de lo que sería pues una publicación, un artículo, un post, como lo quieras llamar. Vamos a entradas, añadir nueva. Y aquí vamos a establecer los bloques que necesitamos. Vamos a empezar por lo que sería el título de la entrada. Luego vamos a añadir un bloque de imagen, por ejemplo. A continuación vamos a añadir un encabezado. Aquí le vamos a simular que esto será un H2 y sería, por ejemplo, la introducción. Añadimos el párrafo que iría en este bloque. Vamos a poner un loren. Vamos a añadir otro encabezado. Añadimos otro párrafo. Vamos a insertar aquí, por ejemplo, una lista. Añadimos otro encabezado más. Otro párrafo más que añadimos. Vamos a añadir otra imagen adicional. Añadimos párrafos y añadimos un último encabezado que sería las conclusiones, por ejemplo, con su correspondiente párrafo. Pues en esencia esta sería la estructura de una entrada, más o menos. Podría tener más contenido, más elementos, menos, pero como ejemplo tipo de lo que sería una entrada nos va a servir. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardarla. Podemos guardarla como borrador o publicarla y vamos a visualizar la entrada y aquí veríamos la entrada, ¿no? Título de la entrada, los HS correspondiente, de introducción, de subtítulos de los diferentes apartados, la lista, o una imagen destacada con su pie de imagen, etcétera, etcétera. Esto le podríamos dar formato, separando las cabeceras un poco más entre sí, añadiendo negritas, subrayados, añadiendo enlaces, pero eso ya es más de la composición de cada publicación o entrada que quisiésemos crear. En este caso, lo que queríamos era tener una estructura que no tengamos que estar repitiendo cada vez que necesitamos escribir una publicación. Entonces queremos que si mañana vamos a escribir un artículo o dentro de un mes, y partiendo de esta estructura podamos empezar pues a modificar los textos, es decir, sustituir este texto de ejemplo por el texto que vamos realmente a escribir y así los encabezados. Seguramente si necesitamos más encabezados en el artículo final que estemos escribiendo, añadiremos lo que queramos, evidentemente. Pero tenemos un punto de partida siempre rápido, mediante el uso de un bloque reutilizable. Entonces vamos a ver ahora primero cómo unificar estos bloques que son bloques independientes. Cada bloque es un elemento totalmente independiente, y de tal manera que si yo quiero copiar un bloque de estos, copio este bloque. Incluso lo puedo convertir en bloque reutilizable, pero sería un bloque individual, sería solamente este bloque de aquí, no serían los demás. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los bloques para poderlos agrupar.
Una vez seleccionados todos los elementos, lo que voy a hacer es agruparlos. Y ahora los tengo en un solo elemento, es decir, en un solo bloque tengo agrupados todos los contenidos. Esto es lo que me va a permitir poderlo convertir ahora todo ello en un bloque reutilizable, en un solo bloque. Entonces, esto, ¿cómo lo hago? Me vengo aquí a opciones y tengo aquí la opción de crear un bloque reutilizable. Hago clic en crear un bloque reutilizable, me pide un nombre y lo voy a nombrar como bloque reutilizable entrada block base. Tú le puedes poner el nombre que consideres oportuno. Intenta poner nombres genéricos que te sirvan para identificar, sobre todo si creas muchos tipos de bloques reutilizables, bueno, pues que luego los nombres no sean tan parecidos o tan extraños que te cueste identificar qué es lo que contienen. Hacemos clic en guardar y ya tenemos el bloque reutilizable. Si volvemos a las entradas, tenemos aquí la entrada y no vemos aparentemente ningún elemento que nos indique que esta entrada contiene un bloque reutilizable. Vamos a ver cómo insertar ese bloque reutilizable en una nueva entrada. Vamos a añadir una nueva entrada, vamos a imaginar que vamos a escribir una publicación nueva. Y entonces aquí vamos a escoger un bloque, hacemos clic en el signo más o en añadir, según queramos, y buscamos aquí reutilizable, por ejemplo. Yo utilizo la palabra reutilizable dentro de los nombres de los bloques porque así, si tengo muchos, al simplemente escribir la palabra reutilizable o reu, en fin, un tramo de lo que sería uno de los textos del nombre del bloque reutilizable, me muestre todos los que haya. En este caso, como solo hay uno, me lo muestra aquí. Si hago clic sobre él, automáticamente me lo inserta, ya lo tengo aquí. Entonces, a partir de aquí, yo estoy redactando una nueva publicación o entrada, ya tengo la estructura insertada en la entrada, de manera que a partir de aquí me voy a dedicar a componer la entrada en base a lo que ya tengo. Podría cambiar la imagen, podría hacer un montón de cosas, pero hay un detalle importante con los bloques reutilizables, y es que cada vez que insertamos un bloque reutilizable, si hacemos cambios, pues imaginemos que yo hago aquí cambio en introducción y pongo primer bloque o primer HS, un ejemplo, ¿no? Si yo guardo los cambios, ahora vuelvo a todas las entradas, edito esta entrada que fue la que utilicé, la que creé nueva para el bloque reutilizable, veo que me ha cambiado el H2. ¿Qué significa esto? Significa que en un bloque reutilizable, cuando lo insertamos en una nueva publicación, en este caso en una entrada, mientras siga siendo un bloque reutilizable, los cambios que apliquemos se repicarán en el resto de entradas que hayan utilizado el mismo bloque reutilizable. Y tú dirás, bueno, pero esto es un problema, porque entonces, ¿para qué me sirven los bloques reutilizables si cuando hago un cambio en un bloque reutilizable que he añadido en una nueva entrada, voy a estar modificando entradas que ya tengo publicadas en el blog, por ejemplo? Porque hay un detalle que hay que observar siempre cuando se utiliza un bloque reutilizable. Voy a dejar esta como estaba, la voy a restituir, que es la original. Guardo los cambios o actualizo, vuelvo a entradas y voy a editar la nueva entrada que estaba creando a partir de un bloque reutilizable creado en esta entrada. Entonces vengo a la entrada, veo que ya vuelve a poner esto. ¿Qué tengo que hacer para que los cambios que yo aplique en este bloque reutilizable no afecten a otras entradas del blog o del sitio web donde haya utilizado la misma entrada reutilizable? Muy sencillo, simplemente selecciono la entrada y le digo que la quiero convertir a bloques normales. En el momento en que la convierto a bloques normales, estos vuelven a ser bloques independientes. Y si yo ahora modifico, por ejemplo, este H2 y aplico los cambios o guardo, si yo me voy a la entrada matriz o a cualquier otra entrada en la que haya utilizado el bloque reutilizable, veo que no me cambia el texto, es decir, me lo ha respetado y esta vez no me ha modificado el texto de otra entrada que haya utilizado el mismo bloque reutilizable. A partir de aquí ya sí estoy en condiciones de poder aplicar los cambios que yo quiera.
y podría estar aplicando todos los cambios pertinentes, añadiendo contenidos, modificando, etcétera, etcétera, sin tener que haber desarrollado toda la estructura del artículo. A partir de este momento, yo todos los cambios que realice en este nuevo artículo o en esta entrada no van a afectar a otras entradas porque es una entrada independiente ahora mismo y los bloques ya no son bloques reutilizables porque son bloques independientes que ya no tienen nada que ver con el bloque original. Entonces, si yo vengo a ver la publicación, veo la entrada modificada con los cambios que haya hecho, con los nuevos textos, naturalmente, las imágenes o lo que sea, pero tengo la estructura creada. Esto es muy práctico, sobre todo cuando tienes estructuras predefinidas, tienes un estilo de publicación en el que ya tienes más o menos diseñados los HS con un tipo de fuente específico, con colores, pues con una raya debajo del HS, tienes bloques de párrafos diseñados con una tipografía específica, las imágenes las has diseñado que aparezcan, por ejemplo, con un reborde alrededor, que el pie de imagen sea de un color específico, que la imagen tenga un tamaño concreto siempre, si utilizas tablas, por ejemplo, pues que sean tablas fluidas o responsive que se adapten a dispositivos móviles y ya tienes un formato de tabla creado con algún plugin, etcétera. Entonces, en estos casos sí es interesante tener bloques reutilizables almacenados en la biblioteca de bloques, por decirlo de una manera, de manera que puedas siempre pues recurrir a ellos rápidamente y confeccionar contenidos de manera rápida. Un bloque reutilizable no tiene por qué tener todos los elementos que yo he añadido. Imagínate que has creado un bloque reutilizable simplemente para un formato de listas, haz un título de la lista y una lista con una serie de parámetros o una tabla o lo que sea. Entonces puedes guardar solamente esos elementos como bloque agrupado reutilizable y luego insertarlos en otras entradas como elementos independientes, pero que son composiciones de uno o varios bloques. O puede ser un único bloque que tiene unas características, un diseño, una personalización específica que quieres replicarla porque la utilizas mucho en diferentes publicaciones. Por ejemplo, tienes una publicación en la que pones una imagen, debajo pones una serie de botones y luego unos párrafos. Pues ese formato lo guardas, lo agrupas, lo guardas en un bloque reutilizable y ya lo tienes disponible en tu biblioteca. Cada vez que vengas a añadir nuevos bloques en Gutenberg, lo buscarás y encontrarás el bloque correspondiente para insertarlo. Siempre cuando desplegamos la barra lateral de bloques, siempre tenemos los bloques, los patrones, que son elementos gráficos ya prediseñados, y reutilizable. En reutilizable es donde se van a guardar los bloques reutilizables que tú vas creando. Y aquí sí que voy a incidir en una parte interesante de los bloques reutilizables, y es que los puedes exportar en formato JSON, como te comentaba al principio, para guardarlos como copias de seguridad de esos bloques, por ejemplo, o para utilizarlos en otros sitios web que tengas con WordPress, versiones estables, y que utilicen también el editor de bloques Gutenberg. Y esto lo haces desde aquí, de la opción reutilizable, donde dice gestionar bloques reutilizables. Iríamos a lo que es una vista de bloques reutilizables. Esta vista no es accesible desde el menú izquierdo del dashboard de WordPress. Como ves, hay que ir desde bloques reutilizables. Y aquí te aparecerán listados todos los bloques reutilizables que hayas ido creando a lo largo del tiempo. Y entonces, evidentemente, puedes editarlos y, lo más interesante, exportarlos como JSON. También puedes importar bloques reutilizables JSON que hayas hecho en otras instalaciones de WordPress. En este caso, por ejemplo, para exportarlo, simplemente exportar como JSON, hacemos clic en guardar y ya lo tenemos exportado como un archivo JSON que contiene todos los parámetros de ese bloque reutilizable, que no es más que un conjunto de bloques agrupados. Y a partir de aquí, si nos vamos a cualquier otra instalación de WordPress donde tengamos el editor de bloques, podremos importar en formato JSON los bloques que hayamos previamente exportado para utilizarlos en el sitio web nuevo o en el que tengamos de otras cuestiones. Y de esta manera sacamos rendimiento a los bloques reutilizables cuando utilizamos el editor de bloques Gutenberg en versiones estables de WordPress. Ya ves que es un proceso muy sencillo
y que te puede servir para agilizar la composición o maquetación de contenidos de tu sitio web, tanto para entradas como para páginas en WordPress. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos.